Madre mía, la que ha liado Can Yaman. A ver que os cuento el salseo del día, porque esto ha dejado a todos con la boca abierta y sinceramente con un poco de frío. El titular ya lo habéis visto, ¿boda? Can Yaman, su explicación deja helados a los fans. Y no es para menos, porque vaya tela marinera. Pensábamos que lo teníamos todo controlado, que ya sabíamos por dónde iban los tiros con su vida amorosa, pero el turco nos ha salido con una jugada maestra que nadie se esperaba. Estábamos todos pendientes, ¿verdad? Que si con la italiana, que si con la otra, que si la prensa rosa no paraba de decir que se casaba, que si la boda estaba al caer. Y él, en medio de todo este torbellino, ¿qué hace? Pues se deja ver y suelta una perlita que, yo creo que ha sido como un cubo de agua fría para muchos seguidores. Para ser honestos, yo también me quedé un poco, ¿cómo decirlo? ¿Confusa? Cuando leo esas declaraciones, pienso, ¿en serio, Can? ¿Eso es todo lo que nos vas a decir después de tanta especulación? Lo que yo creo que está pasando aquí es que él sabe perfectamente el revuelo que causa, y le encanta. Le da juego o le mantiene en la palestra, y mientras tanto, pues él a lo suyo. Muchos dicen que esto es una estrategia para despistar, para que hablemos de él y no de otras cosas, o para avivar la llama de una posible relación secreta. Pero yo sospecho algo más. A ver, que el tío es un bombón, eso lo sabemos todos. Y que le llueven las ofertas y las admiradoras, pues también. Quizás está en un momento en el que quiere mantener su vida privada lo más privada posible, a pesar de ser una figura pública de su calibre. Pero es que el modo en que lo ha dicho. O sea, no ha sido un no me caso. Ha sido algo mucho más ambiguo, algo que te hace pensar, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando? Y ahí es donde entra el hielo. Los fans que se habían ilusionado, que ya se veían en la tele con las fotos de la boda, pues se han encontrado con una pared. Yo que sigo a estas celebrities de cerca, veo muchas veces cómo juegan con la prensa y con el público. Y Can Yaman, creo yo, es un maestro en esto. Sabe cómo mantenernos enganchados, cómo generar expectativa. Y esta última explicación, bueno, ha sido un gol por toda la escuadra. Nos ha dejado con el corazón en un puño, con 1000 preguntas en la cabeza y sin una respuesta clara. Y es que, pensándolo bien, ¿cuánto de verdad hay en todo lo que se publica? A veces nos creemos la mitad de lo que leemos y, sinceramente, la otra mitad son invenciones para vender más periódicos o conseguir más clics. Con Can, siempre ha habido mucho ruido, ¿no creéis? Mucho amor, mucho desamor, muchas rupturas, muchas reconciliaciones. Y al final, ¿quién sabe la verdad? Yo me pregunto, ¿realmente quiere casarse Can Yaman? ¿O es que quizás la persona con la que está, si es que hay alguien ahora mismo, no le inspira esa seguridad como para dar ese paso tan grande? O a lo mejor simplemente está disfrutando de su soltería y de toda la atención que recibe. ¿Quién sabe? Lo que sí tengo claro es que esta última declaración suya ha sido un golpe maestro de marketing personal, o una forma muy directa de decir, no os metáis en mi vida. Y la verdad, después de tanta novela y tanto drama en la prensa, quizás era lo que tenía que hacer. Pero, ay, Can. Que nos dejas en ascuas a todos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que hay boda a la vista o es solo humo para mantenernos entretenidos?